Lo que este vaquero hizo cuando vio lágrimas en los ojos de la niña dejó a todo el pueblo en shock. Nadie esperaba que un desconocido se atreviera a enfrentar a las familias más poderosas del lugar. Pero lo que sucedió después cambió ese pueblo para siempre. Esta historia te dejará sin aliento hasta el último segundo. No podrás creer cómo termina. Prepárate para una historia que nunca olvidarás. El polvo del camino se levantaba con cada paso de su caballo negro. El forastero llegó a San Miguel del Valle un martes al mediodía, cuando el sol golpeaba las calles empedradas sin piedad. Era un hombre alto, de piel curtida por el sol y ojos grises que parecían atravesar el alma de quien los miraba. Llevaba un sombrero de ala ancha, botas gastadas y una mirada que hablaba de 1000 batallas silenciosas. Nadie sabía su nombre. Nadie se atrevía a preguntarle. Desmontó frente a la cantina del pueblo y amarró su caballo al poste de madera. El animal resopló, cansado del largo viaje. El vaquero observó la plaza principal, una iglesia blanca con su campanario, algunas tiendas y grupos de personas que lo miraban con desconfianza desde las sombras de los portales. San Miguel del Valle era un pueblo donde todos se conocían, donde los secretos duraban menos que el rocío de la mañana y donde las apariencias lo eran todo. Pero ese día, algo estaba a punto de cambiar para siempre. En la esquina de la plaza, frente a la panadería de los Mendoza, se encontraba Lucía. Tenía 14 años, rostro redondo y mejillas sonrosadas. Su cuerpo robusto la había convertido en el blanco de burlas crueles desde que tenía memoria. Llevaba su único vestido, uno de algodón azul cielo que su difunta madre le había cosido 2 años atrás. Las costuras estaban débiles, remendadas una y otra vez con hilos de diferentes colores, pero era lo único que tenía. Lucía caminaba con la cabeza baja, sosteniendo una canasta con pan que acababa de comprar para su abuela enferma. Sus pasos eran cautelosos, intentando pasar desapercibida. Pero la suerte no estaba de su lado ese día. «Ahí viene la ballena», gritó Martín, el hijo del alcalde, un muchacho de 16 años con sonrisa cruel y ojos sin compasión. A su lado estaban sus amigos, 3 muchachos de familias adineradas que se creían dueños del pueblo. Lucía aceleró el paso, pero era demasiado tarde. Martín se interpuso en su camino. «¿A dónde vas tan rápido?», se burló, mientras sus amigos la rodeaban. «¿Tienes miedo de que te veamos comer todo ese pan?». «Déjenme en paz», susurró Lucía, con voz temblorosa. «¿Qué dijiste?». Martín se acercó más, con intención amenazante. «No te escuché, ballena». Las personas en la plaza observaban desde lejos, pero nadie intervenía. Nadie nunca lo hacía. El padre de Martín era el alcalde, y su familia controlaba todo en San Miguel del Valle. Oponerse a ellos significaba problemas. «Miren qué vestido tan ridículo», gritó uno de los amigos de Martín. «Parece una cortina vieja». Antes de que Lucía pudiera reaccionar, Martín agarró la tela del vestido con fuerza. «No», gritó ella, intentando zafarse. El sonido del desgarro resonó en toda la plaza como un trueno silencioso. La tela cedió, y el vestido se rasgó desde el hombro hasta la cintura, dejando al descubierto la camiseta interior de Lucía. La canasta cayó al suelo. El pan rodó por el empedrado sucio. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lucía mientras intentaba cubrir su cuerpo con los pedazos de tela. Los muchachos reían a carcajadas. Algunas personas en la plaza miraban hacia otro lado, avergonzadas pero cobardes. Lucía cayó de rodillas, sollozando, recogiendo desesperadamente su pan del suelo. Y entonces, una sombra se proyectó sobre ella. El forastero había dejado la cantina y ahora se encontraba allí, de pie, inmóvil como una estatua de piedra. Sus ojos grises observaban la escena con una intensidad que helaba la sangre. «¿Qué miras, viejo?», desafió Martín, aunque su voz tembló levemente. El vaquero no respondió. Simplemente se quitó su chaqueta de cuero, lenta y deliberadamente, y la colocó sobre los hombros de Lucía. Lo que sucedió después dejó al pueblo entero sin palabras. El vaquero ayudó a Lucía a ponerse de pie con un gesto gentil pero firme. La chaqueta de cuero la cubría completamente, protegiéndola de las miradas crueles.
Ella lo miró con ojos llenos de lágrimas y gratitud, sin poder articular palabra. Gracias, susurró finalmente, con voz quebrada. El forastero asintió levemente, luego se giró hacia Martín y sus amigos. Su mirada era como hielo y fuego al mismo tiempo. Discúlpate, dijo con voz grave y profunda, una voz que no admitía réplica. Martín soltó una carcajada nerviosa. ¿Disculparme? ¿Con esa gorda? ¿Sabes quién soy yo? Mi padre es el alcalde de este pueblo. Tú no eres nadie aquí. Discúlpate, repitió el vaquero, sin elevar la voz pero con una autoridad que hizo que varios espectadores dieran un paso atrás. Vete al diablo, viejo, escupió Martín, tratando de mantener su bravuconería frente a sus amigos. Lo que sucedió después fue tan rápido que muchos apenas pudieron procesarlo. El vaquero agarró a Martín por el cuello de la camisa y lo levantó casi del suelo, acercándolo a su rostro. Los ojos grises del forastero ardían con una intensidad que paralizó al muchacho. Escúchame bien, niño, dijo el vaquero en voz baja pero clara, para que todos en la plaza pudieran oír. En mi vida he visto hombres morir por honor, por valentía, por proteger a los suyos. Pero nunca he visto algo tan cobarde como 4 muchachos atacando a una niña indefensa. Eso no te hace fuerte. Te hace basura. Martín intentó zafarse, pero el agarre del vaquero era de hierro. Mi padre te va a... Tu padre no está aquí, interrumpió el forastero. Pero yo sí. Y vas a disculparte con esta jovencita, o te prometo que vas a aprender lo que significa el respeto de la manera más difícil. Hubo un silencio sepulcral en la plaza. Nadie en San Miguel del Valle había desafiado jamás a la familia del alcalde. Nadie se había atrevido. El vaquero soltó a Martín, empujándolo ligeramente hacia Lucía. Discúlpate, ordenó por tercera vez. Martín miró a su alrededor, buscando apoyo, pero sus amigos habían retrocedido varios pasos. Las personas en la plaza observaban en silencio, conteniendo la respiración. El muchacho tragó saliva, sintiéndose humillado pero aterrado por la presencia imponente del forastero. Lo siento, murmuró finalmente, sin mirar a Lucía a los ojos. Más fuerte, exigió el vaquero. Y mírale a los ojos. Martín levantó la vista hacia Lucía, con el rostro rojo de vergüenza e ira contenida. Lo siento, Lucía. No debí romper tu vestido. El vaquero asintió, luego se dirigió a los otros 3 muchachos. Ustedes también. Uno por uno, los amigos de Martín se acercaron y murmuraron disculpas. La escena era surreal. En pocos minutos, un desconocido había logrado lo que nadie en el pueblo se había atrevido a hacer en años. Poner en su lugar a los hijos de las familias poderosas. Ahora váyanse, ordenó el vaquero. Y si vuelvo a ver que molestan a alguien más débil que ustedes, no seré tan amable. Martín y sus amigos se alejaron rápidamente, lanzando miradas de odio al forastero pero sin atreverse a decir nada más. El vaquero se arrodilló y comenzó a recoger el pan del suelo, limpiándolo con cuidado antes de colocarlo de vuelta en la canasta. Lucía lo observaba, aún temblando, incapaz de comprender por qué un extraño la había defendido. ¿Cómo te llamas?, preguntó el vaquero mientras le entregaba la canasta. Lucía, señor, respondió ella con voz suave. Lucía, repitió él, con una pequeña sonrisa que suavizó su rostro curtido. Es un nombre bonito. Significa luz. Ella asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Dónde vives?, preguntó el vaquero. Al otro lado del pueblo, señor. Con mi abuela. Ella está enferma. Te acompaño. No, no es necesario, yo. Insisto, dijo él firmemente, tomando las riendas de su caballo. Caminaron juntos por las calles de San Miguel del Valle, y Lucía podía sentir todas las miradas clavadas en ellos. Las personas susurraban detrás de las ventanas, escondidas tras las cortinas. La noticia se estaba esparciendo como pólvora. Un forastero había desafiado al hijo del alcalde. Había protegido a la niña que todos ignoraban. Esto no quedaría así. Cuando llegaron a la pequeña casa de adobe donde Lucía vivía con su abuela,
El vaquero se detuvo. Quédate con la chaqueta, dijo. Puedes devolvérmela cuando tengas un vestido nuevo. Pero señor, yo no tengo dinero para. El vaquero metió la mano en su bolsillo y sacó varios billetes, colocándolos en la mano de Lucía antes de que ella pudiera protestar. Esto no es caridad, dijo mirándola a los ojos. Es justicia. Nadie debería tener que vivir con miedo de ser quien es. Lucía comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de dolor sino de alivio y esperanza. ¿Cómo puedo agradecerle, señor? Ni siquiera sé su nombre. El vaquero se colocó el sombrero y montó en su caballo. No necesitas saberlo. Solo sé valiente, Lucía. El mundo necesita más luz. Pero antes de que pudiera alejarse, un grito resonó desde la plaza principal. Deténgalo. Era la voz del alcalde Mendoza, seguida por el sonido de pasos apresurados. El vaquero giró su caballo y vio al alcalde acercándose con 5 hombres armados. Martín caminaba detrás de su padre, con una sonrisa vengativa en el rostro. La confrontación que todos habían temido estaba a punto de comenzar, y el destino del forastero pendía de un hilo. El alcalde Mendoza era un hombre corpulento con bigote espeso y ojos pequeños que brillaban con arrogancia. Vestía un traje caro que contrastaba con la humildad del pueblo, y caminaba con la autoridad de quien nunca había sido cuestionado. Sus 5 hombres lo flanqueaban, todos armados con rifles, todos con expresiones duras. Tú, gritó el alcalde, señalando al vaquero con un dedo acusador. Baja de ese caballo ahora mismo. El forastero permaneció inmóvil sobre su montura, observando al grupo que se acercaba. Su mano descansaba casualmente cerca de su cinturón, donde colgaba un revólver gastado pero bien cuidado. ¿Hay algún problema, señor alcalde?, preguntó el vaquero con voz calmada. ¿Problema?, rugió Mendoza, su rostro enrojeciendo. Acabas de atacar a mi hijo. Amenazaste a los muchachos del pueblo. ¿Quién diablos te crees que eres para llegar aquí y causar problemas? Yo no ataqué a nadie, respondió el vaquero tranquilamente. Solo le pedí a su hijo que se disculpara por destruir el vestido de esta joven. Lo cual hizo. Mi hijo no tiene que disculparse con nadie, y mucho menos con esa. Mendoza se detuvo, mirando a Lucía con desprecio. Con esa niña. Si su vestido se rompió, fue porque estaba viejo y mal hecho. No es culpa de Martín. Lucía retrocedió hacia la puerta de su casa, aterrada. Conocía al alcalde. Conocía su crueldad, su poder absoluto sobre el pueblo. Nadie lo desafiaba y salía ileso. Señor, intervino uno de los vecinos que se había acercado a observar, un anciano llamado don Tomás. Yo vi lo que pasó. Los muchachos rompieron el vestido a propósito. Este hombre solo. Silencio, Tomás, gritó el alcalde. Nadie te preguntó. Vuelve a tu casa antes de que tengas problemas. Don Tomás bajó la cabeza y se alejó, derrotado. El vaquero desmontó lentamente de su caballo, con movimientos medidos y deliberados. Cuando sus botas tocaron el suelo, se enderezó hasta su altura completa, que superaba al alcalde por varios centímetros. Escuche bien, señor Mendoza, dijo el forastero, mirándolo directamente a los ojos. No vine a este pueblo buscando problemas. Solo pasaba de camino. Pero lo que vi en esa plaza fue una injusticia, y yo no puedo quedarme callado ante las injusticias. ¿Injusticia?, se burló Mendoza. ¿Te preocupas por una niña gorda que nadie quiere? Hay cosas más importantes en este mundo, forastero. No para mí, respondió el vaquero. Para mí, la forma en que una comunidad trata a sus más vulnerables dice todo sobre ella. El alcalde rió con amargura. ¡Qué noble! ¡Qué heroico! Pero esto no es el viejo oeste de las historias, vaquero. Aquí yo soy la ley. Y la ley dice que vas a pagar por humillar a mi familia. Los 5 hombres armados dieron un paso adelante, levantando sus rifles. La tensión en el aire era tan espesa que podía cortarse con cuchillo. Las personas que observaban desde las ventanas y las esquinas contenían la respiración. Algunos rezaban en silencio. Lucía, desde la puerta de su casa,
gritó, no, por favor. Él solo me ayudó. No le hagan daño. Pero nadie parecía escucharla. El vaquero no mostró miedo. Sus ojos grises permanecieron fijos en el alcalde, sin siquiera mirar a los hombres armados. Señor Mendoza, dijo con voz serena. Puede hacer que sus hombres me disparen. Puede intentar matarme aquí mismo. Pero antes de hacerlo, debería saber algo. ¿Y qué es eso?, preguntó el alcalde con sorna. Que no estoy solo. El alcalde frunció el ceño, confundido. ¿De qué hablas? El vaquero señaló hacia la plaza, donde un grupo de jinetes acababa de aparecer. Eran 6 hombres a caballo, todos vestidos de manera similar al forastero, todos con la misma mirada dura y experimentada. Se detuvieron en la entrada de la calle, observando la escena con atención. El rostro del alcalde palideció ligeramente. Mis compañeros, explicó el vaquero. Nos separamos hace unas horas para explorar el área. Les dije que nos encontraríamos aquí. Y ellos tienden a preocuparse cuando escuchan que alguien apunta rifles a uno de los suyos. Uno de los jinetes, un hombre mayor con cicatriz en la mejilla, desmontó y caminó hacia el grupo. ¿Todo bien por aquí, capitán?, preguntó, usando un título que hizo que varios de los presentes intercambiaran miradas nerviosas. Capitán, murmuró el alcalde. ¿Quién eres tú? El vaquero sacó algo de su bolsillo interior, una identificación desgastada. La mostró brevemente. Era una placa federal, antigua pero auténtica. Capitán Miguel Ángel Cortés, dijo finalmente, revelando su identidad. Rangers federales retirados. Mi equipo y yo estamos en misión de reconocimiento en esta región. Hemos recibido reportes de corrupción y abuso de poder en varios pueblos pequeños. El alcalde dio un paso atrás, el color drenándose completamente de su rostro. Y debo decir, continuó el capitán Cortés, que lo que presencié hoy en la plaza fue bastante revelador. Muchachos atacando a una niña indefensa mientras toda una comunidad observa en silencio por miedo a represalias. Un alcalde que amenaza a quienes intentan hacer lo correcto. Esto suena exactamente como el tipo de lugar que mis superiores quieren investigar. Los hombres armados del alcalde bajaron lentamente sus rifles, inseguros de qué hacer. Mendoza intentó recomponerse. Esto es un malentendido. Solo era una broma entre muchachos. Nada serio. No hay necesidad de... Una broma, interrumpió el capitán. ¿Destruir la única prenda de vestir de una joven pobre es una broma para usted? El alcalde abrió y cerró la boca, buscando palabras que no llegaban. El capitán Cortés se giró hacia la multitud que se había reunido. Escúchenme bien, gente de San Miguel del Valle. Mi equipo se quedará en este pueblo durante los próximos días. Vamos a hacer preguntas. Vamos a investigar. Y si descubrimos que el miedo ha mantenido silenciadas las voces de los inocentes, habrá consecuencias. Luego miró directamente al alcalde. Usted, señor Mendoza, va a dejar en paz a esta joven y a su familia. Va a asegurarse de que su hijo y sus amigos aprendan lo que significa el respeto. Y si escucho un solo reporte más de abuso o intimidación, volveré personalmente. ¿Me entiende? El alcalde asintió débilmente, su arrogancia completamente destruida. Bien, dijo el capitán. Ahora retírese. Mendoza y sus hombres se alejaron lentamente, derrotados. Martín miraba al suelo, incapaz de enfrentar la mirada de nadie. Cuando se fueron, la plaza estalló en murmullos. Algunos aplaudían discretamente. Otros lloraban de alivio. Por primera vez en años, había esperanza en San Miguel del Valle. Pero en las sombras de un callejón cercano, una figura observaba con ojos llenos de odio. El hijo mayor del alcalde, Roberto, acababa de llegar de la ciudad. Y lo que había presenciado encendió una furia que no descansaría hasta obtener venganza. La verdadera batalla apenas comenzaba. La noche cayó sobre San Miguel del Valle como un manto oscuro. El capitán Cortés y sus hombres establecieron campamento en las afueras del pueblo, cerca del río. Las fogatas ardían,
proyectando sombras danzantes sobre los árboles cercanos. Los Rangers hablaban en voz baja, limpiaban sus armas y discutían los hallazgos del día. Cortés se sentó apartado del grupo, observando las estrellas. En su mano sostenía una fotografía vieja y desgastada, una niña pequeña con trenzas y sonrisa radiante. Su hija. Había muerto años atrás por una enfermedad que no pudieron costear. Desde entonces, algo en él había cambiado. No podía salvar a su propia hija, pero podía proteger a otros. Por eso Lucía le había tocado el corazón. Capitán, llamó uno de sus hombres, interrumpiendo sus pensamientos. Alguien viene. Cortés guardó la fotografía y se puso de pie. Una figura pequeña se acercaba en la oscuridad, caminando con cautela. Era Lucía, envuelta en la chaqueta de cuero que él le había prestado. Señorita Lucía, dijo Cortés, sorprendido. ¿Qué hace aquí tan tarde? Es peligroso caminar sola de noche. Lo sé, capitán, respondió ella con voz temblorosa. Pero tenía que advertirle. Roberto Mendoza, el hijo mayor del alcalde, regresó a casa esta tarde. Escuché a unas personas en el mercado hablando. Dicen que está furioso por lo que usted le hizo a su padre y a su hermano. Roberto es diferente a Martín. Es más peligroso. Cortés asintió, su expresión seria. Gracias por la advertencia. ¿Tu abuela sabe que saliste? Lucía bajó la mirada. Está dormida. No quería preocuparla. Pero usted me ayudó cuando nadie más lo hizo. No podía dejar que lo sorprendieran. El capitán sonrió levemente, conmovido por el valor de la joven. Eres valiente, Lucía. Más valiente que muchos adultos que conozco. Ella se sonrojó. ¿Puedo preguntarle algo, capitán? Por supuesto. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué me defendió? Nadie nunca ha hecho algo así por mí. Cortés guardó silencio por un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. Porque todos merecemos ser tratados con dignidad, Lucía. No importa cómo nos veamos, de dónde vengamos, o cuánto dinero tengamos. Y porque una vez tuve una hija. Ella habría tenido tu edad ahora. ¿Qué le pasó?, preguntó Lucía suavemente. Enfermó. No pudimos pagar los medicamentos a tiempo. Murió en mis brazos. Su voz se quebró ligeramente. Después de eso, juré que nunca más vería sufrir a alguien inocente sin hacer nada al respecto. Lucía sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo siento mucho. Yo también, dijo Cortés. Pero su recuerdo me mantiene fuerte. Me recuerda por qué vale la pena luchar. Uno de los Rangers se acercó. Capitán, deberíamos escoltar a la señorita de regreso a su casa. No es seguro. Tienes razón. Lucía, vamos a acompañarte. Pero antes de que pudieran moverse, el sonido de cascos de caballos resonó en la oscuridad. Varios jinetes se acercaban rápidamente al campamento. Cortés contó al menos 10 hombres, todos armados. Quédense atrás, ordenó a sus Rangers, que inmediatamente tomaron posiciones defensivas. Los jinetes se detuvieron a pocos metros del campamento. Al frente venía un hombre joven, de unos 25 años, con rostro anguloso y ojos fríos. Vestía ropa cara y llevaba 2 pistolas en el cinturón. Roberto Mendoza. Capitán Cortés, dijo Roberto con voz suave pero cargada de amenaza. Qué honor tener Rangers federales en nuestro humilde pueblo. Roberto Mendoza, supongo, respondió Cortés calmadamente. En efecto. Veo que mi reputación me precede. Roberto sonrió sin humor. Vengo a tener una conversación civilizada, de hombre a hombre. Te escucho. Roberto desmontó y caminó hacia el capitán con movimientos calculados. Sus hombres permanecieron montados, manos cerca de sus armas. Mi padre es un hombre viejo, capitán. A veces es torpe en sus métodos. Pero este pueblo lo respeta. Lo necesita. Y usted hoy lo humilló frente a todos. Tu padre humilló a una niña inocente. Yo solo corregí esa injusticia.
Roberto rió con frialdad. ¿Injusticia? ¿Esa gorda? Por favor, capitán. El mundo es duro. Los débiles sufren. Siempre ha sido así. No mientras yo esté aquí, respondió Cortés firmemente. La sonrisa de Roberto desapareció. Ahí está el problema, capitán. Usted no va a estar aquí para siempre. En unos días, usted y sus hombres se irán. Seguirán su camino a otro pueblo, otra misión. Pero nosotros nos quedaremos. Y cuando ustedes se vayan, las cosas volverán a ser como siempre fueron. ¿Es una amenaza? Es una realidad, dijo Roberto, acercándose más. Mire a su alrededor, capitán. Usted tiene 6 hombres. Yo puedo reunir 50 antes del amanecer. Usted puede tener una placa federal, pero esta es nuestra tierra. Nuestro territorio. Aquí, las placas no significan nada. Cortés no retrocedió. Te equivocas. Las placas siempre significan algo. Significan que hay una ley más alta que la voluntad de hombres corruptos y cobardes. El rostro de Roberto se endureció. Cuidado con sus palabras, capitán. ¿O qué? ¿Me dispararás? Adelante. Pero cuando lo hagas, no solo tendrás que responder ante mí, sino ante el gobierno federal completo. ¿Crees que tu padre puede protegerte de eso? Hubo un largo silencio tenso. Los hombres de ambos lados estaban listos para el combate, esperando una señal. Finalmente, Roberto dio un paso atrás. Usted es un hombre difícil, capitán. Lo respeto. Pero también es un hombre tonto. Está protegiendo a personas que no valen la pena. Esa niña gorda, esa abuela enferma, son pesos muertos en este mundo. Entonces tú y yo tenemos definiciones muy diferentes del valor de una vida humana. Roberto montó su caballo nuevamente. Disfrute de su estancia en San Miguel del Valle, capitán. Pero recuerde mis palabras, cuando se vaya, todo volverá a la normalidad. Y esa niña, bueno, nadie podrá protegerla entonces. Los jinetes se dieron vuelta y se alejaron en la oscuridad, dejando atrás una nube de polvo y amenazas silenciosas. Lucía temblaba de miedo. Capitán, él va a hacer algo terrible. Lo sé. Cortés colocó una mano reconfortante en su hombro. No mientras yo esté aquí, Lucía. Te lo prometo. Pero en su corazón, el capitán sabía que Roberto tenía razón en algo, eventualmente tendría que irse. Y cuando lo hiciera, Lucía quedaría vulnerable nuevamente. A menos que pudiera cambiar algo fundamental en ese pueblo antes de partir. A menos que pudiera encender una chispa de valentía en los corazones de aquellos que habían vivido en miedo durante tanto tiempo. La pregunta era, ¿cómo? La respuesta llegaría de la forma más inesperada, al día siguiente, cuando todo el pueblo descubriría un secreto que el alcalde Mendoza había guardado durante años. Un secreto que cambiaría todo para siempre. El amanecer llegó con un cielo teñido de naranja y púrpura. El capitán Cortés apenas había dormido, planificando sus próximos movimientos. Sabía que necesitaba algo más que intimidación para cambiar San Miguel del Valle. Necesitaba verdad. Capitán, llamó uno de sus rangers, un hombre llamado Esteban. Tiene que ver esto. Cortés se acercó a donde Esteban sostenía unos documentos viejos que habían encontrado en la oficina municipal la noche anterior, durante una inspección de rutina que el alcalde no había podido rechazar. ¿Qué son?, preguntó Cortés. Registros financieros. Parece que el alcalde Mendoza ha estado desviando fondos públicos durante años. Dinero destinado a la escuela, al hospital, a reparaciones del pueblo. Todo ha ido directo a sus bolsillos. Cortés examinó los documentos cuidadosamente. Las cifras eran impresionantes. Miles de pesos robados a una comunidad que apenas tenía para sobrevivir. Hay más, continuó Esteban. Registros de propiedad. Aparentemente, Mendoza ha estado obligando a familias pobres a vender sus tierras por casi nada, amenazándolos con impuestos falsos y multas inventadas. Luego revende esas tierras a compradores de la ciudad por 10 veces más.
Ese maldito, murmuró Cortés. ¿Cuántas familias? Al menos 20 en los últimos 5 años. El capitán asintió, sintiendo la furia crecer en su pecho. Pero era una furia fría, controlada. La clase de furia que se convierte en justicia. Reúne a los hombres, ordenó. Vamos a convocar una asamblea en la plaza. Es hora de que este pueblo conozca la verdad. 2 horas después, la campana de la iglesia sonó, llamando a todos los habitantes de San Miguel del Valle a reunirse en la plaza principal. Era inusual, y las personas salieron de sus casas con curiosidad y preocupación. El capitán Cortés se paró en el centro de la plaza, junto a sus rangers. Frente a él se congregaban más de 200 personas, hombres, mujeres, niños, ancianos. Todos los rostros mostraban la misma expresión de incertidumbre. El alcalde Mendoza llegó apresuradamente, con Roberto y Martín a su lado. Su rostro estaba rojo de indignación. ¿Qué significa esto, Cortés?, exigió. ¿Quién te dio permiso para convocar una asamblea? La ley, respondió el capitán simplemente. La misma ley que usted ha violado repetidamente durante años. Un murmullo recorrió la multitud. ¿De qué hablas?, preguntó Mendoza, pero su voz temblaba ligeramente. Cortés levantó los documentos para que todos pudieran verlos. Estas son pruebas de corrupción, robo y extorsión. Durante años, señor Mendoza, usted ha robado dinero de este pueblo. Dinero que debía usarse para mejorar sus vidas. Dinero para la escuela donde sus hijos estudian, para el hospital donde sus enfermos son atendidos, para las calles que caminan cada día. La multitud estalló en murmullos más fuertes. Algunas personas gritaban preguntas. Otras se veían conmocionadas. Eso es mentira, gritó el alcalde. Estás inventando cosas para destruirme. Mentira. Cortés comenzó a leer en voz alta. Año 2020, 15,000 pesos destinados a reparar el techo de la escuela. Registrado como gastado, pero el techo nunca fue reparado. El dinero desapareció. Año 2021, 20,000 pesos para medicinas del hospital. Nunca llegaron. Debo continuar. Don Tomás, el anciano que había intentado defender al capitán el día anterior, dio un paso adelante. Es verdad, dijo con voz fuerte y clara. Mi esposa murió hace 2 años porque el hospital no tenía las medicinas que necesitaba. Nos dijeron que no había presupuesto. Pero yo pagué mis impuestos. Todos los pagamos. Otra mujer gritó desde la multitud, mi familia perdió nuestra tierra. Mendoza dijo que debíamos impuestos atrasados que nunca supimos que existían. Nos obligó a vender por nada. Más voces se unieron, una cascada de denuncias que había sido reprimida por años de miedo. Historias de injusticia, de amenazas, de familias destruidas. El alcalde palideció, mirando a su alrededor como un animal acorralado. Ustedes no entienden. Yo he mantenido este pueblo funcionando. Yo soy quien trae inversión, ¿quién se enriquece mientras ellos sufren?, interrumpió Cortés. Eso no es liderazgo, Mendoza. Eso es tiranía. Roberto dio un paso adelante, su mano moviéndose hacia su pistola. Ya basta. Mi padre no tiene que escuchar esto. Pero antes de que pudiera sacar el arma, 3 rangers le apuntaron con sus rifles. Roberto se detuvo, evaluando sus opciones. No seas tonto, muchacho, dijo Cortés. Tu padre ha cavado su propia tumba. No necesitas caer con él. Por primera vez, Roberto pareció inseguro. Miró a su padre, luego a la multitud hostil, luego a los rangers. Lentamente, alejó su mano de la pistola. Martín, el hijo menor, comenzó a llorar. Papá, ¿es verdad? ¿Robaste todo ese dinero? Mendoza no respondió. Su silencio fue respuesta suficiente. Entonces, desde el fondo de la multitud, una voz suave pero clara habló. Era Lucía. Hay algo más que todos deberían saber, dijo, caminando hacia el frente. Llevaba un vestido nuevo, simple pero limpio, comprado con el dinero que el capitán le había dado. Lucía,
No, murmuró su abuela, intentando detenerla, pero la joven siguió adelante. Mi madre, continuó Lucía, con voz temblorosa pero determinada, trabajaba para la familia Mendoza hace 6 años. Era su cocinera. Un día encontró documentos comprometedores en la oficina del alcalde. Documentos sobre las tierras robadas. Le dijeron que si hablaba, nos harían daño. Ella guardó silencio, pero el miedo la consumió. Se enfermó de ansiedad, su corazón se debilitó. Murió un año después. La plaza quedó en silencio absoluto. Todas las miradas estaban clavadas en Lucía. Durante años, continuó, con lágrimas corriendo por sus mejillas, me he culpado por no ser suficiente, por no ser bonita, por no ser delgada. Pensé que si fuera diferente, tal vez mi madre no se hubiera estresado tanto cuidándome. Pero ahora entiendo. No fue mi culpa. Fue la suya, alcalde Mendoza. Su codicia mató a mi madre. El alcalde abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Por primera vez en su vida, estaba completamente derrotado. Cortés colocó una mano protectora sobre el hombro de Lucía. Esta joven acaba de demostrar más valentía que muchos hombres que he conocido. Enfrentó su miedo y dijo la verdad. Y ahora les pregunto a todos ustedes, ¿están listos para hacer lo mismo? Uno por uno, los habitantes de San Miguel del Valle comenzaron a asentir. Don Tomás fue el primero en dar un paso adelante, luego la mujer que había perdido su tierra, luego otros, hasta que decenas de personas rodearon al capitán y a Lucía, formando un círculo de solidaridad. Alcalde Mendoza, declaró Cortés oficialmente, queda arrestado por corrupción, malversación de fondos públicos y extorsión. Será trasladado a la ciudad para enfrentar juicio. 2 rangers se acercaron y colocaron esposas en las muñecas del alcalde. El hombre que había gobernado San Miguel del Valle con puño de hierro ahora caminaba cabeza abajo, derrotado. Roberto observaba la escena con rostro impasible, pero en sus ojos había algo nuevo, duda. Martín lloraba abiertamente, humillado y confundido. Pero algo oscuro se movía en las sombras. Mientras todos celebraban el arresto, nadie notó a los 3 hombres que se escabullían discretamente de la plaza. Eran sicarios contratados por Roberto días atrás, antes de conocer la magnitud de los crímenes de su padre. Y tenían órdenes claras, si algo salía mal, eliminar al capitán Cortés y a cualquiera que lo hubiera ayudado. Esa noche, cuando el pueblo dormía creyendo que la pesadilla había terminado, el verdadero peligro apenas comenzaba. La luna llena iluminaba las calles vacías de San Miguel del Valle. El capitán Cortés y sus rangers habían establecido guardias rotativas, conscientes de que la victoria del día podría traer represalias. El alcalde Mendoza estaba encerrado en el pequeño calabozo del pueblo, esperando su traslado a la ciudad al amanecer. Lucía no podía dormir. Después de años de vivir en las sombras, de ser invisible, finalmente había alzado su voz. Y el pueblo la había escuchado. Se sentía diferente, más ligera, como si un peso de años se hubiera levantado de sus hombros. Se levantó de su cama y caminó hacia la ventana. Afuera, la noche parecía pacífica. Su abuela roncaba suavemente en la habitación contigua. Todo parecía estar bien. Pero entonces escuchó un sonido. Un crujido suave en el techo. Lucía contuvo la respiración. Otro crujido. Pasos silenciosos. Alguien estaba en el tejado. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Retrocedió lentamente hacia la puerta, pero antes de que pudiera alcanzarla, la ventana se abrió de golpe. Un hombre con la cara cubierta saltó dentro, aterrizando con agilidad felina. Lucía gritó. El intruso se abalanzó sobre ella, cubriéndole la boca con una mano áspera. Silencio, niña gorda. No queremos despertar a la abuela, ¿verdad? Otros 2 hombres entraron por la ventana. Todos armados. Todos con órdenes de matar. Pero el grito de Lucía había sido suficiente. En el campamento de los Rangers, el capitán Cortés saltó de su catre al escuchar el grito distante. «Es Lucía», gritó. «Muévanse». Los Rangers tomaron sus armas y corrieron hacia la casa de la joven.
Cortés iba adelante, su revólver en mano, el corazón bombeando adrenalina. Dentro de la casa, Lucía luchaba con todas sus fuerzas. Mordió la mano del hombre que la sujetaba, haciéndolo gritar y soltarla. Ella corrió hacia la puerta, pero uno de los otros sicarios le bloqueó el paso. Deberías haberte quedado callada, niña, dijo el hombre con voz fría, levantando su pistola. Pero antes de que pudiera disparar, la puerta principal explotó hacia adentro. El capitán Cortés entró como un vendaval, su revólver disparando con precisión letal. El primer sicario cayó con una bala en el hombro. El segundo intentó apuntar, pero Esteban, que había entrado detrás del capitán, lo derribó de un tiro. El tercer sicario, el que había mordido Lucía, agarró a la joven y la usó como escudo humano, presionando un cuchillo contra su garganta. «Atrás», gritó desesperado. «Atrás o la mato». Cortés se detuvo, levantando una mano para que sus hombres no dispararan. Su mirada estaba clavada en el sicario, calculando distancias, ángulos, posibilidades. «Suéltala», dijo el capitán con voz mortal calmada. «Todavía puede salir de esto vivo». «No soy estúpido», respondió el sicario. «Si la suelto, me matan. Si le haces daño, te garantizo que morirás muy lentamente». El hombre rió nerviosamente. «Grandes palabras, capitán. Pero aquí tengo todas las cartas. Voy a salir por esa puerta con la niña. Si alguien me sigue, le corto el cuello. Cuando esté a salvo, la soltaré». «Mentiroso», murmuró Lucía, encontrando valentía en su desesperación. «Vas a matarme de todas formas». «Cállate», siseó el sicario, presionando el cuchillo más fuerte. Una gota de sangre apareció en el cuello de Lucía. En ese momento, la abuela de Lucía apareció en el pasillo, despertada por el ruido. Al ver la escena, gritó. El sicario se distrajo por una fracción de segundo, volteando la cabeza. Fue todo lo que el capitán Cortés necesitó. Su mano se movió con velocidad imposible, disparando una vez. La bala atravesó el aire y golpeó la mano del sicario que sostenía el cuchillo. El hombre gritó de dolor, soltando el arma. Lucía se tiró al suelo. Antes de que el sicario pudiera reaccionar, Cortés estaba sobre él, golpeándolo con la culata de su revólver. El hombre cayó inconsciente. El capitán inmediatamente se arrodilló junto a Lucía. ¿Estás bien? ¿Te lastimó? Lucía tocó su cuello. La herida era superficial. Estoy bien, dijo con voz temblorosa. Cortés la ayudó a levantarse y la abrazó fuertemente. Eres increíblemente valiente, Lucía. Lo hiciste muy bien. La abuela corrió hacia ellos, sollozando, abrazando a su nieta con fuerza. Gracias, capitán. Gracias por salvar a mi niña. Los Rangers aseguraron a los 3 sicarios. Uno estaba muerto, los otros 2 heridos pero vivos. Comenzaron a interrogarlos inmediatamente. ¿Quién los envió?, exigió Esteban, presionando su bota sobre la herida del hombro de uno de los hombres. Fue Roberto Mendoza, gimió el sicario. Nos contrató hace días. Dijo que si las cosas salían mal, teníamos que eliminar al capitán y a la niña. Dijo que eran los principales problemas. Cortés sintió la ira hervir en su sangre. Se puso de pie y salió de la casa, caminando con determinación hacia la mansión de los Mendoza en el otro lado del pueblo. Sus Rangers lo siguieron. Llegaron a la casa grande y elegante que contrastaba brutalmente con la pobreza del resto del pueblo. Cortés golpeó la puerta con fuerza. Roberto Mendoza abrió, todavía en ropa de dormir. Al ver al capitán y sus hombres, su rostro palideció. «Capitán, yo». «Tus sicarios acaban de intentar matar a una niña de 14 años», interrumpió Cortés, su voz como hielo. «Una niña cuyo único crimen fue decir la verdad». Yo no ordené eso», tartamudeó Roberto, pero sus ojos lo delataban. «Tus hombres cantaron, Roberto. Te nombraron específicamente. Pensaste que podías intimidarnos, hacernos huir. Pero lo único que lograste fue sellar tu propio destino.
Roberto intentó cerrar la puerta, pero Cortés la empujó con fuerza, entrando a la casa. Roberto Mendoza, quedas arrestado por intento de asesinato y conspiración criminal. No puedes hacer esto, gritó Roberto, retrocediendo. Mi padre tiene contactos. Conoce jueces, políticos. Nos van a liberar. Tal vez, concedió Cortés. Tal vez tu padre tenga suficientes contactos corruptos para salir de esto. Pero yo me aseguraré de que cada periódico, cada estación de radio, cada autoridad honesta del país se entere de lo que ustedes hicieron. Intentar asesinar a una niña porque denunció sus crímenes. Eso no se puede esconder tan fácilmente. Roberto se desplomó en una silla, derrotado. El imperio de mentiras que su familia había construido durante generaciones se derrumbaba frente a sus ojos. Mientras los Rangers se llevaban a Roberto, Cortés regresó a la casa de Lucía. El pueblo entero ya estaba despierto, reunido en las calles, hablando sobre el ataque. La noticia se había esparcido rápidamente. Lucía estaba sentada afuera de su casa, envuelta en una manta, rodeada de vecinos que la consolaban. Cuando vio al capitán acercarse, se puso de pie. ¿Está todo terminado?, preguntó esperanzada. Casi, respondió Cortés. Roberto está arrestado. Padre e hijo enfrentarán justicia. La multitud estalló en aplausos y vítores. Años de opresión finalmente habían llegado a su fin. Don Tomás se acercó al capitán. Señor Cortés, en nombre de todo San Miguel del Valle, gracias. Usted nos devolvió nuestra dignidad. Nos recordó que podemos defendernos. No fui yo, dijo Cortés, mirando a Lucía. Fue esta joven. Ella fue quien tuvo el coraje de hablar cuando todos guardaban silencio. Ella es la verdadera héroe de esta historia. Todos los ojos se volvieron hacia Lucía. Por primera vez en su vida, no eran miradas de burla o desprecio. Eran miradas de respeto, de admiración, de gratitud. Lucía sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. El capitán Cortés se arrodilló frente a ella. Lucía, nunca olvides lo que hiciste aquí. Cambiaste un pueblo entero. Y te cambiaste a ti misma. Eres más fuerte de lo que jamás imaginaste. Lo aprendí de usted, capitán, respondió ella. Usted me mostró que vale la pena luchar por lo que es correcto. Cortés sonrió, sacando la fotografía de su hija del bolsillo. Se la mostró a Lucía. Ella se habría sentido orgullosa de conocerte. Creo que ustedes dos habrían sido grandes amigas. Lo creo también, dijo Lucía suavemente. El sol comenzó a elevarse sobre el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados. Un nuevo día amanecía en San Miguel del Valle. Un día sin miedo. Un día sin tiranía. El capitán Cortés y sus Rangers partirían al mediodía, llevando a los prisioneros a la ciudad para enfrentar juicio. Pero antes de irse, Cortés se aseguró de hablar con los líderes comunitarios honestos del pueblo, ayudándolos a establecer un nuevo gobierno provisional hasta que se pudieran celebrar elecciones justas. Cuando llegó el momento de partir, todo el pueblo se reunió para despedirlos. Lucía estaba al frente, sosteniendo la chaqueta de cuero del capitán, ahora limpia y doblada con cuidado. Se la devuelvo, capitán, dijo, extendiéndola hacia él. Quédatela, respondió Cortés. Considéralo un regalo. Y un recordatorio. ¿Un recordatorio de qué? De que eres más fuerte de lo que el mundo te dice. De que tu valor no se mide por tu apariencia, sino por tu corazón y tu coraje. Y de que siempre, siempre hay que defender lo correcto, sin importar el costo. Lucía abrazó la chaqueta contra su pecho, asintiendo con determinación. El capitán montó su caballo, y sus Rangers hicieron lo mismo. Mientras se alejaban por el camino polvoriento, Cortés miró atrás una última vez. Lucía estaba de pie en medio de la plaza, rodeada de su comunidad, ya no invisible, ya no sola. Ella levantó la mano en señal de despedida. Él respondió con un saludo respetuoso, tocando el ala de su sombrero. Y mientras el grupo de Rangers desaparecía en la distancia, los habitantes de San Miguel del Valle comenzaron a reconstruir su pueblo.
No solo sus calles y edificios, sino algo mucho más importante, su dignidad, su esperanza, y su fe en que las cosas buenas pueden suceder cuando las personas valientes se atreven a alzar su voz. Lucía se convirtió en maestra años después, dedicando su vida a enseñar a los niños del pueblo que todos tienen valor, sin importar cómo luzcan o de dónde vengan. La historia del capitán que defendió a una niña obesa se convirtió en leyenda, pasando de generación en generación. Y aunque el capitán Cortés nunca regresó a San Miguel del Valle, su legado permaneció para siempre en los corazones de aquellos que aprendieron que la verdadera fortaleza no viene de la violencia o el poder, sino del coraje de defender lo correcto, incluso cuando todo el mundo permanece en silencio.